Paz del Señor, que Dios bendiga mucho tu vida y a toda tu familia. Esperamos en el Señor que te encuentres muy bien y pues animarte a que juntos este tiempo estudiemos la palabra de Dios. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 119, verso 140. Dice así la palabra de Dios. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Oremos. Amado Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, oramos, Señor amado, y venimos, Señor, con temor y reverencia delante de ti, a pedir la guía, Señor, mi Dios, tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo, para que este tiempo, Señor, hables a nuestras vidas, animes, nos consueles, confortes, Señor, también y confrontes, Señor, con tu palabra, mi Dios. Exhórtanos, Señor amado, y enséñanos, mi Dios, instrúyenos a poder, Señor, vivir agradándote día a día, Señor, y, Señor, viviendo conforme a tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo vamos a entrar a una nueva serie. Bueno, por mandamiento del Espíritu, es necesario este tiempo y fue confirmando el Señor en todos estos días la necesidad de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:35, hablando en los tiempos del fin, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego dice también las cartas de Pedro: marchítase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios dice: permanece para siempre. Y es algo que este tiempo necesitamos, ser fortalecidos. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. De que este tiempo nos anime, esta serie de enseñanzas, el vivir conforme a la palabra de Dios, el anhelar estudiar la palabra de Dios, el anhelar vivir conforme a la palabra de Dios. Así como dice el salmista: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amén. Es la palabra infalible de Dios. También dice la palabra que también la palabra de Dios more, dice, en abundancia en nosotros. Hay que crecer en fe, hay que estar preparados también cuando vienen y vengan los días malos. Nuestro Señor Jesús mismo bien lo dijo, también citando el libro del Antiguo Testamento, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este tiempo vamos a ir estudiando el Salmo 119. Si bien es el salmo más largo de la Biblia, es el capítulo tiene el capítulo más extenso y es también el más cuidadosamente estructurado. Su estructura sigue, por ejemplo, un estricto patrón acróstico. Son 22 estrofas de 8 versículos cada una. Y si el Señor lo permite, y si Dios nos da la gracia también, Dios primero, Dios mediante, vamos a ir estudiando cada semana una estrofa, amén. Y cada estrofa son 22 estrofas de 8 versículos, son las letras del alfabeto hebreo, ¿ok? Y cada palabra, la primera palabra de cada versículo comienza con la misma letra que corresponde a esa letra del alfabeto hebreo. Y esta palabra pues es la que vamos a estudiar en este tiempo. También, ¿por qué? Porque hay mucha confusión, hay muchas posturas, muchas doctrinas, y es bueno que este tiempo sepamos a quién estamos siguiendo. Amén. Seguimos a Cristo, entonces tenemos que considerar toda la palabra de Dios, pero vamos entrando en tema. Amén. Y quizás este mensaje va a ser una introducción nada más a lo que vamos a ir viendo poco a poco, amén. Pero yo te animo en el Señor, en el amor del Señor, que vayamos estudiando poco a poco este Salmo 119, que son pasajes muy hermosos. El Señor por el Espíritu nos irá mostrando mucho. Por ejemplo, hay uno de los versículos que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lumbreras a mis pies tu palabra. Dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y varios versículos que tienen un contexto, amén, y que los vamos a ir viendo, que nos van a animar, nos van a consolar, aún en tiempos difíciles, los cuales vivimos, hemos vivido y viviremos también, y solo la palabra de Dios es la que va a sostener nuestras vidas, solo Cristo, amén. Nuestras vidas deben estar fundadas, amén, sobre la roca, amén. Y esto también en el Espíritu Dios me llevaba, porque muchas veces escuchamos decir: bueno, ya vivimos en la gracia, entonces ya no hay que estudiar la ley, ya la ley no tiene peso. Y es algo que tenemos que tener cuidado, porque si no, no hemos entendido el Espíritu de Dios. Dios no menosprecia lo que ha hecho,
No podemos nosotros menospreciar la ley, amén. Si no, no estamos entendiendo el Espíritu de Dios. Dios nunca va a menospreciar lo que salió de Él. La ley de Dios habla de la santidad de Dios y eso siempre está y estará vigente. Estas cosas se han escrito, dice la palabra de Dios, citando el Nuevo Testamento, haciendo referencia a la ley de Dios, el libro de los Salmos y los profetas. Estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación. Todavía Dios está hablando, amén, por toda la Escritura. Ahora bien, es bueno también recalcar que la ley está abolida como pacto, pero, porque ahora ya estamos en el nuevo pacto, pero el espíritu de la ley, que es Cristo cumplido en él, eso está vigente, amén. Eso está vigente. La ley como pacto está abolida, amén. Cuando Cristo vino a la tierra, el verbo de Dios, aquí hecho hombre, amén, vino y no es casualidad cuando el primer milagro que hace es convertir el agua en vino en las bodas de Caná, ¿te acuerdas? Y es ahí donde mostraba cómo no había pureza, es decir, el vino representa pureza, ¿ok? De la palabra de Dios, de la ley de Dios. No había pureza, por eso que había muchos mandamientos de hombres, escribas y fariseos, como hoy en este tiempo muchas doctrinas, legalismos, posturas que prácticamente llegan a ser tóxicas, porque si tomamos la Biblia, este canon de 27 libros del Nuevo Testamento y de 39 del Antiguo, es de 66 libros que tiene la Biblia ya según el canon, y vamos a ir profundizando poco a poco, es decir, si menospreciamos lo uno o lo otro, es decir, ¿a quién estamos siguiendo? Estamos usando solamente la Biblia como un libro más, un libro cualquiera, con todo respeto, porque nos estamos basando solo en la letra, pero no en el espíritu. El Señor mismo, cuando vino, nos enseñó el verdadero espíritu de la ley. ¿Por qué? En esas bodas de Caná convirtió el agua en vino para que se den cuenta que le faltaba pureza, enseñar la pureza de la ley de Dios. Y este Salmo 119 habla de las excelencias de la ley de Dios. Y vamos a aprender mucho. Y el Señor también ponga ese querer como el hacer en tu vida. Y oro por ti también para que puedas tú también tener esa sed, esa hambre, como aquel siervo que dice el Salmo 42, brama por las corrientes de las aguas, está sediento, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y así podamos estar sedientos de hacer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios. Acuérdate, si Jehová dice no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano trabajan, dice ahí, los que velan la guardia. Si no guarda la ciudad del Señor, en vano trabajan los que velan la guardia, como hoy en día alrededor hemos visto, sin juzgar, pero todo eso es para nuestra enseñanza, ¿ok? Entonces las letras están abolidas, pero el espíritu está vigente, porque Dios nos sigue hablando, ¿ok? La ley es el tipo y Cristo es la realidad cumplida, amén. El fin de la ley es Cristo, bien lo decía Pablo en uno de sus escritos. También dice que la ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo. Ese ayo habla de un instructor de niños para llevarnos a Jesús, amén, en quien tenemos toda la plenitud. Y la ley de Dios es buena. Entonces, la ley como pacto sí está abolida, estamos ya en el nuevo pacto, pero la ley de Dios es perfecta, amén. Cuando el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos y citaba, no oyeron de mí en la ley de Moisés, en el libro de los Salmos, en los profetas, acerca de lo que decían de mí, porque hablando del Antiguo Testamento, porque no se había escrito todavía el Nuevo, se consideraba el Antiguo Testamento como la Escritura, como la palabra de Dios, pero vamos a ver también, para que no estemos tóxicamente tomando solamente el Antiguo Testamento. En 2 de Pedro 3:15, si no me equivoco, Pedro hace mención de su amado hermano Pablo, citando sus escritos, que son algunos difíciles de entender y los indoctos, dice, lo tuercen, pero ya hablaba de cómo también estaba ya en circulación los escritos de Pablo, y habla de escritura, es decir, instrucción, es decir, palabra de Dios también, amén, porque dice también la palabra de Dios, que tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos, amén, de poder escuchar, de poder oír, amén. Por ejemplo, en Hebreos, quiero leerte rápidamente solamente unos cuantos pasajes, por favor, a manera de introducción, amén. Hebreos 7, 26, dice la palabra de Dios, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, habla de Jesucristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Solo Cristo. Amén. Entonces solo Cristo vino a mostrarnos y enseñarnos la pureza de su ley y no los mandamientos de hombres, como muchos hoy en día también se toman el papel de rabinos y pues ponen e imponen mandamientos de hombres. Amén. Jesús vino a mostrarnos el espíritu de la ley y enseñarnos el cumplimiento, el propósito, el telos. Amén. Y es bueno que entendamos todo esto. Entonces, sí, entendemos que nuestra salvación solamente viene de Cristo, amén. Nadie se salva por ser judío o haber estado en Israel, sino que la salvación viene por la sangre de Jesús. Ya habíamos estudiado bastante acerca de la fe y pues el Señor nos da entendimiento para también con mansedumbre recibir toda esa palabra y tener entendimiento en poder también poner en práctica lo que hemos estudiado. Solo por la sangre de Jesús, por medio de la fe, amén, solo por gracia. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo fue el Cordero, amén, de Dios antes de la fundación del mundo. La salvación comienza con Cristo, no con Israel, pero sí Israel fue instrumento de la redención de Dios para que naciera el Mesías. Y en su simiente, es decir, en Cristo, como lo dice Pablo en Gálatas, sean benditas todas las familias de la tierra, porque ahora solamente hay un solo pueblo, dice Efesios 2, 11 al 16, que Dios derribó toda pared intermedia que nos separaba y de dos pueblos hizo uno, un hombre nuevo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, amén. Por eso ya no hay judío, ni griego, escita, bárbaro, nada, es decir, el hombre nuevo no tiene ninguna cultura, ¿sí? Sino que es todo de Cristo, amén. Segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro 3, 15 al 16, lo que te decía, palabra de Dios, es considerado todo ahora la Biblia que tenemos, amén, por gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos profetas, como dijo Jesús, no hubiesen querido ver lo que ustedes ven, no? Dice segunda Pedro 3:15, dice la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hace mención y estás asegurando que también los escritos de Pablo eran necesarios en ese entonces, ¿no? Cuando dice también la palabra de Dios que todos también se basaban en las doctrinas de los apóstoles. Y obviamente los apóstoles solamente seguían lo que el Señor Jesús les había enseñado. Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino hablaba lo que el Padre le había dicho. Igual el Espíritu Santo dice, no hablará por su propia cuenta, sino lo que el Hijo también nos ha enseñado y nos hará recuerdo de todas las palabras de Jesús y nos guiará a toda verdad. Amén. Entonces ahí vemos, toda la escritura, dice Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, dice ahí, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no podemos menospreciar, como muchas veces hay doctrinas que solamente se basan en el Antiguo Testamento y otros que se basan solamente en el Nuevo. Dice el libro de Santiago, aplicando ese principio, dice, así como el cuerpo sin espíritu no tiene vida, así la fe sin obras es muerta. El cuerpo habla también de la ley de Dios, es decir, la raíz, pero dice ahí, sin espíritu no tiene vida. A veces uno puede basarse en el cuerpo, pero solamente se basa en letras, pero no hay espíritu, no hay vida. Pero cuando nosotros, por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios, es decir, toda la escritura, y en este caso el cuerpo, la raíz, la ley, los salmos y los profetas, consideramos en el Espíritu de Cristo y lo interpretamos bajo la guía del Espíritu Santo, ahí hay vida. Ahora, yéndonos al otro extremo, si solo consideramos el Nuevo Testamento y no la ley, ni los salmos, ni los profetas, también no hay concordancia y no hay armonía. Amén. Ok, entonces
Cuando estaban los apóstoles, nuestro Señor Jesús también, aquí en la tierra, cuando hablaban de la palabra de Dios, ellos se basaban en el Antiguo Testamento, amén, que eran inspirados por Dios. Pero también aquí Pedro está haciendo mención que estos escritos también eran inspirados, amén, porque ya estaban en circulación y leían igual también los escritos de Pablo. Y es algo muy interesante. Acuérdate que los discípulos de Jesús todavía no comprendían muchas cosas. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y después les haga entender, les guía toda verdad. No comprendían. Después cuando Jesús resucita y viene y los visita 40 días aquí en la tierra nuevamente, dice que les abrió el entendimiento y mucho más. Convenía que el Señor esté sentado a la diestra del Padre y mande al Consolador para que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, pues ahí fue glorioso porque se abrió el entendimiento y pudieron comprender todo el propósito de la ley, de los salmos y los profetas. Y así el Señor nos abra también el entendimiento para no solamente leer un libro, entre comillas, sino que es la palabra infalible de Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, hay una anécdota. Existía un hombre, no era muy reconocido, pero a él se le acusaba de ser luterano, porque pues cuando él predicaba al igual que Lutero. Por eso le decían, tú has tenido seguramente contacto, o tu maestro debe ser Lutero. Pero esta persona le decía, no, ¿por qué me llaman ustedes luteranos si yo no lo conozco a Lutero? No intercambié cartas, ni leí sus libros. Pero le decían, pero tus prédicas es lo mismo que dice él. Y él les dijo, pues si yo predico lo mismo que Lutero, no es porque soy luterano, sino porque el evangelio coincide. Y mira, en Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, sin preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, predicaban lo mismo que Jesús, es decir, con la misma autoridad de Cristo. Y en este tiempo podemos ver a nivel mundial cuando se predica y uno puede decir, wow, predicas igual que tal o compartes lo mismo. Es decir, no es que compartimos lo mismo, sino que el evangelio coincide porque es una sola palabra, es el Espíritu Santo nada más quien nos guía. Amén. El vocablo castellano Biblia, amén, estamos yendo a la introducción para entrar ya en profundidad en el Salmo 119. El vocablo castellano Biblia deriva del término griego rollo o libro, es decir, rollo, papiro. Esto está en Lucas 4:17, Daniel 9:2 también. Por factor tiempo te animo a que lo leas. Amén. El término escritura también se usa en el Nuevo Testamento para asignar los libros sagrados del Antiguo Testamento, que eran considerados inspirados, amén, según 2 Timoteo 3:16, que tú ya lo sabes, toda la escritura es inspirada por Dios. Romanos 3:2, cuando también habla de los judíos que tenían ventaja, porque dice este versículo, les ha sido confiada la palabra de Dios, amén. Y esa frase, palabra de Dios, se usa también en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Está en Hebreos 4:12, amén, que la palabra es más cortante, dice que toda una espada de doble filo. En Juan 10:35 lo propio. Y es interesante cómo en un periodo de 1500 años, un milenio y medio, con 40 autores diferentes, fue escrito la Biblia sin ninguna contradicción. Mira, 1500 años, 40 autores diferentes que coincidieron lo mismo. No, esto no es que se pusieron de acuerdo, solamente es obra del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada, soplada, eso habla del significado, ¿sí? Por Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios nunca se contradicen, amén. Y todos hablaron con la misma autoridad, ¿ok? Y la Biblia, sí, habla de lo que es agradable, amén, de los éxitos que tuvieron también los hombres de Dios, también los fracasos humanos, lo pasado, lo porvenir. Y en esos 1500 años vemos cómo no hubo ninguna contradicción. Es una prueba también que es palabra de Dios, amén, que es revelación de Dios. En el libro de Proverbios 30:5-6, acompáñame por favor, dice la palabra, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Cuando hablamos de palabra de Dios, quiero que ya vayamos nosotros también recibiendo esta palabra con mansedumbre, hablamos de toda la palabra de Dios, todo lo que ahora, solamente por obra del Espíritu Santo, ha sido plasmada en la Biblia, los 66 libros de la Biblia, no hay más. Hay libros
apócrifos, sí, son falsos porque no son inspirados por Dios, más que todas son historietas nada más, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos ahora, es palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, como dice también la última parte del libro de Apocalipsis, ¿no? Y aquí este proverbio son palabras de Agur, que está dando él credibilidad a que la Biblia, la Escritura es inspirada y que es pura, amén, y que en todo momento y en todo lugar es la verdad más relevante. Por eso que todo este tiempo veamos que es la guía perfecta para la vida, amén. ¿Quieres conducirte correctamente en esta vida? Vamos a la palabra de Dios, amén. Habrán cosas que nos confronten, habrán cosas que no nos gusten, pero es porque es lo mejor que Dios quiere para nuestras vidas, amén. No solamente nuestros caprichos que sean hechos, ¿ok? Entonces, aquí se ve la humildad de este escritor que ama su palabra. Y por eso el salmista del Salmo 119 decía, yo amo tu ley, amo tu palabra. ¿Amamos nosotros la palabra de Dios? No solamente vivimos, hermanos, de comida o de un trabajo, de un oficio. Vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque cuando vengan situaciones difíciles, cuando nosotros mora en abundancia la palabra de Dios, vamos a estar firmes. Ningún viento de doctrina nos hará mover, nada tampoco nos hará tropezar. Amén. Ni las muchas aguas apagarán el amor. Pero es cuando también la palabra de Dios mora en nuestras vidas, para que así como Jesús en el desierto, también podamos decir, escrito está. Amén. Y hacer frente a todas las tentaciones también que hay allá afuera. Amén. Amén. Entonces, también en el Salmo 18:30, si me acompañas, dice la palabra, Proverbios, mejor dicho, 18:30, dice la palabra de Dios, Salmos, perdón, Salmos 18:30. Estamos viendo la palabra como palabra limpia, pura. 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Y es esa misma palabra, sí, limpia, acrisolar, que esa palabra en hebreo es saraf, ¿ok? Que habla de fundir, habla de refinar, acrisolar, ensayar, limpio. En Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Es decir, habla de probar, acrisolar, pasarlo por el fuego. Un crisol, por ejemplo, era un recipiente de arcilla que era probado en un fuego bien ardiente a más de 500 grados Fahrenheit. Imagínate cómo era calentado ese crisol, ¿ok? Ahora veamos un poco lo que es probar, pasarlo por el fuego. Porque aquí el proverbista, en este caso Agur, ¿sí? Y los salmistas también están dando a entender que la palabra de Dios ha sido probada. ¿Cómo la palabra de Dios puede ser probada? Proverbios 27:21 dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Es decir, aquí está hablando, ¿no? Así como se prueba el oro, a la hornaza, también se puede probar a un hombre cuando se le halaga, cuando se le dice algo bonito de él, y se prueba si realmente él es humilde o es orgulloso, y si resiste una alabanza, un halago, pues es un varón maduro, ¿no? Eso habla y eso quiere decir el texto. Entonces, cuando habla de acrisolar, habla de probar, que el fuego todo lo prueba, por eso dice las cartas de los Corintios, si no me equivoco Pablo, ¿no? Lo que es madera, hojarasca, heno, todo eso dice, se prueba con el fuego, y eso no resiste el fuego, se va a consumir y se va a echar a perder esa obra que es edificada sobre cosas humanas, amén, pero si se dice ahí, si se sobreedifica, porque el fundamento es Jesucristo, si sobreedifica en oro, metal, el oro, eso va a resistir, porque todo es probado con fuego. Tu vida, mi vida, va a ser probada también con fuego, amén, tanto aquí como también cuando rindamos cuentas al Señor, ¿ok? Entonces, habla de que los metales, en este caso el oro o la plata, son probados y son pasados también, pasan bien por el fuego de la prueba, ¿ok? Pero ahora la palabra de Dios, que es santa, no necesita pasar por el fuego para probar que es buena, limpia, pura. Por eso que eso llama la atención cuando dice esa crisolada, es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no tiene que pasar por el crisol para ser probada. Y eso lo vamos a entender, ¿ok? Salmo 12:6 dice,
Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada, dice ahí, 7 veces. La palabra puede probar todas las cosas, pero no necesita ser probada. Aquí Dios está enseñando en un lenguaje para que nosotros profundicemos. Esa palabra crisolada, dijimos la palabra saraf, ¿okay? Que viene de la palabra fundir, refinar, ensayar, limpiar, probar, ¿okay? Habla de purificar, habla de un resultado de pasar por el crisol, ¿okay? Resistir el calor de la prueba. Por eso Pablo ahí hacía mención de que solo el oro y la plata pasan por el fuego, ¿no? Porque eso prevalece, pero lo demás pues se daña, ¿ok? El Salmo 11.5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. El Señor, amados, nunca va a probar a los malos, porque no necesitan ser probados, ya se sabe lo que ellos son, pero los justos sí, aunque sabemos que tenemos una naturaleza carnal, naturaleza de pecado, porque ojo, pecado no es actos pecaminosos, no. Pecado habla de nuestra misma naturaleza que ya tenemos nosotros, el pecado que mora en nosotros, pero ya no reina, porque ya no somos esclavos del pecado, porque Jesucristo cuando triunfó en la cruz, venció la muerte y por ende también venció el pecado. Así que nosotros no podemos ser esclavos del pecado, ¿ok? Como un paréntesis, ¿ok? Entonces, los justos, si bien tenemos esa naturaleza carnal, pero el hombre nuevo, ¿sí? Tenemos el hombre nuevo, y es el propósito de la prueba, que es revelar al justo su debilidad para que corramos a buscar ayuda en el Señor. Amén. Pero también purifica, depura, ¿ok? Disciplina, hace la obra del Señor por medio de la palabra para que el cojo no se salga del camino, amén, para que el justo combata con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Por eso el malo no necesita ser probado, Dios prueba a los justos. Cuando David decía en el Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, él decía: Señor, pásame por el fuego. Es decir, yo no rehúso ser probado, yo quiero, lo deseo. Y un cristiano sabio, amados hermanos, iglesia, amigos, no huye al fuego, sino que se expone al fuego, amén, se expone a la luz, amén, para que se sepa si nuestras obras son hechas en Dios, amén. Ahora bien, cuando no nos exponemos a la luz es porque para que nuestras obras no sean manifiestas y nadie se entere. Eso también hace mención nuestro Señor Jesús en los evangelios, ¿ok? Para que alguno quizá quiera esconder algo, ¿ok? Entonces ahí David decía: desnuda mi corazón, ¿ok? Este cascarón viejo, sucio, inmundo, y que se queme en el fuego de la prueba. Entonces mi corazón estará desnudo, todas las cosas estarán desnudas y ahí todo se verá. Por eso estamos desnudos delante de aquel que tenemos que rendir cuentas. Por eso es necesario el fuego de la prueba. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por eso Dios siempre va a usar su palabra para probarnos. El Salmo 119 dice: es bueno me es haber sido humillado para conocer tus estatutos. Amén. Entonces Dios no necesita ser probado, purificado. Nosotros sí, es decir, si somos íntegros, pues hombres, mujeres, de verdad nuestro sí va a ser sí, nuestro no, no, ¿ok? Por eso Jesús dijo que no juremos. Dios no necesita ser probado, pero dice que Él interpuso juramento, dice el libro de Hebreos, amén. Dice que hay cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, porque lo dijo y juró por su nombre, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios hará y lo ejecutará. Entonces, cuando alguien anda en la verdad, no le importa jurar, amén. Cuando alguien ama la verdad, ama la palabra de Dios, amén. Ahora, Dios es fiel y su palabra es la verdad. Jesús mismo dijo: tu palabra es verdad, amén. Y Él permanece fiel, aunque seamos nosotros infieles, amén. Isaías 7:13 habla: la palabra dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Habla del propósito, es decir, que Cristo es la señal que la palabra de Dios se cumple, y esa crisolada, Cristo es la señal. En todo el capítulo 8 habla Isaías de la señal, amén, que habla de
Cristo, porque nosotros no debemos pedir señales. Eso nos habla de ser incrédulos, ¿ok? Entonces, nosotros somos señal que la palabra de Dios es limpia. Somos resultados de la ofrenda de Cristo en la cruz. Salmo 12:6 dice, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Amén. Entonces, este tiempo es tiempo de que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios. Cuando dice purificar 7 veces, habla de perfección, que brilla como el oro. Amén. Habla para contrarrestar los dichos mentirosos de hombres lisonjeros. Amén. Engañadores. ¿Ok? Que Dios va a retar a los mentirosos y jactanciosos con su bendita palabra. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Siempre vamos a estar sometidos a prueba. Amén. Pero el Señor está con nosotros. Esa palabra acrisolar es mostrar la verdad con pruebas y testimonios. Aquí David estaba diciendo que la palabra en mi vida ha sido probada con pruebas y testimonios. Amén. Es decir, él mismo decía, a mí nadie me va a hacer dudar. He visto cumplir su palabra en mí. Y eso es acrisolar, es mostrar la verdad con pruebas y testimonios. Es lo que hizo David. David puso a prueba su palabra dice ahí, está diciendo David, Dios puso a prueba su palabra en mi vida. Y hoy testifico que acrisolada es la palabra de Dios. Amén. Por eso dice las cartas de Pedro, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá, dice ahí, para siempre. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el racionalismo se levantó contra la palabra de Dios cuando los ateos atacaban la Biblia. Y alguien le dijo a Carlos Spurgeon, sal en defensa, no calles. Pero Carlos Spurgeon respondió y dijo, ¿acaso es necesario defender un león? Un león se defiende solo. Deja que la Biblia se defienda sola. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amados amigos, hermanos, iglesia, no añadamos, no quitemos, no solamente nos convengamos con un lado o con el otro lado. No podemos hacer esto, amén, para que no seamos hallados mentirosos. Yo te animo, vamos a ir estudiando este capítulo 119 del libro de los Salmos, 22 mensajes, si el Señor así nos permite, porque cada 8 versículos llega a ser una estrofa de este salmo, amén, y el Señor nos ayude. Yo te animo que vayas leyendo los primeros 8 versículos, que es la letra en hebreo, la primera letra, Aleph, ¿ok? Que habla de ser bienaventurados, amén. Pero yo te animo a que lo puedas hacer y que este tiempo también enardezca nuestros corazones de alimentarnos, no solamente de conocimiento, sino de crecer en salvación, crecer en fe, amén, de que estemos preparados cuando vengan tiempos difíciles, o si estás viviendo tiempos difíciles, la palabra de Dios nos va a sostener, porque eso habla también de la fe, amén, y que el Señor ese tiempo nos guíe, amén. Oremos, amado Dios y Padre bueno, gracias por tu bendita palabra, Señor. Lo amamos, Señor amado, amamos tu ley, amamos tu palabra, Señor. Y este tiempo, Señor, danos discernimiento y entendimiento para que podamos, Señor, comprender a mi Dios a la luz, Señor, de tu Espíritu Santo, mi Señor Jesús, a la luz de tu Espíritu, Cristo. ¿Por qué? Porque es así, Señor, como tú nos has enseñado y viniste a esta tierra, Señor, cuando había un montón de doctrinas, un montón, Señor, de mandamientos de hombres como hay en este tiempo, Señor. Pero tú ya nos enseñaste, Señor, el verdadero espíritu de la ley, Señor amado. Por eso ayúdanos, Señor amado, a comprender, no entrar, Señor, a legalismos, no entrar, Señor amado, mi Dios, a posturas, sino solamente a estudiar, Padre, conforme al Espíritu Santo, Señor, que nos has dado, Señor, las arras de nuestra herencia. Ayúdanos, Señor, y que este tiempo, Señor, todo aquel que escuche, Señor, estos mensajes, mi Dios, sea tu palabra la que le fortalezca, que lo fortalezca, Señor amado, le ayude a tomar decisiones, Señor, pueda vivir en tu voluntad, hacer tu voluntad, mi Dios, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace de tu voluntad permanecerá para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.